videoconferencia la he titulado Repensar la Nación en tiempos de cuarentena. Bueno, en principio, para aquellos que sea en vivo, en diferido, estén viéndome y escuchándome, les agradezco estar allí, del otro lado, como espectadores, como audiencia. Sé que algunos me han estado siguiendo en las teleconferencias que he brindado en los 4 sábados anteriores por YouTube, también en vivo. Eh, Nada, simplemente les recuerdo un poco para los que eh, ya me pueden haber visto y escuchado, y para los que no, en fin, un poco les invito a que bien escuchan esas otras transmisiones en vivo, o grabaciones de transmisiones en vivo. La primera fue ser docente en tiempos de cuarentena, la segunda ser padre en tiempos de cuarentena, la tercera ser amigo en tiempos de cuarentena, la cuarta ser pareja en tiempos de cuarentena, ¿no? Ahora vamos a iniciar un nuevo ciclo de transmisiones en vivo, de teleconferencias en esa modalidad, o videoconferencias como quieran llamarlas, eh, ya no por YouTube, sino por el streaming de Facebook, ¿sí? Eh, entonces, bueno, pero un poco la lógica es semejante, ¿no? En, en las 4 videoconferencias en vivo de los 4 sábados pasados, eh, digamos, estaba el común denominador en tiempos de cuarentena. Se va a mantener eso, eh, pero lo que voy a cambiar es ya no eso de ser tal, que alude a algún tipo de identidad o vínculo humano, una identidad social o un vínculo humano, sino que les voy a poner como repensar tal en tiempos de cuarentena, ¿no? Que va un poco más allá de la cuestión de ciertos vínculos interpersonales eh, a nivel de la esfera privada. Uy, bueno, eso no debería pasar en una transmisión en vivo, pero bueno, estoy un poco resfriado. Eh, no con coronavirus. Eh, y ahora vamos a repensar un poco la idea, desconstruir, desmontar la nación en tiempos de cuarentena, ¿no? Bueno, veo que ya hay un poquito más de espectadores, ¿sí? Está buenísimo eso. Entonces comenzamos un poco de una vez metiéndonos en el tema, ¿no? Eh, ¿Por qué repensar la nación en tiempos de cuarentena, ¿no? Eh, Algo que todas y todos deben haber experimentado en estos últimos meses de precisamente de cuarentena, en el Perú, no solo en el Perú, en los diversos países del mundo. De pronto los que me están viendo y escuchando en este momento no son personas meramente del Perú, eh, sino que pueden ser otras partes del mundo, espero. Pero lo que quería decir era que lo que hemos visto, o sea, a pesar de que el COVID-19, ¿no? Es el nuevo coronavirus, es un problema global y al mismo tiempo local, como se diría, ¿cómo? Esa combinación de global y local es glocal, ¿no? Eh, y utilizamos el término pandemia, ¿no es cierto? No obstante, las respuestas han sido fundamentalmente nacionales. Y lo que escuchamos, o sea, desde los Estados-nación, y lo que escuchamos en la radio, vemos y escuchamos en la radio, en la televisión, en internet, por parte de los políticos, por parte de empresarios, por parte de representantes de, no sé, de los medios de comunicación, de la intelectualidad, etcétera, etcétera, es todo el tiempo un fortalecimiento o sea, es una suerte de discurso neonacionalista, ¿no? Para bueno, no sé si para todo el Perú, pero al menos para los que habitan en Lima, se acordarán que cuando inició la cuarentena, ¿sí?
y el así llamado toque de queda comenzó siendo a las 8 de la noche, corrió como reguero de pólvora en las redes sociales virtuales la iniciativa ciudadana de salir a las 8 de la noche a las ventanas de las casas o de los departamentos, en el caso de los edificios, los balcones, y aplaudir. Y en muchos casos eh, colocaban un vals criollo de los 70s, interpretado por el Sambo Cabero y Oscar Avilés, muy conocido, un vals nacionalista, eh, llamado Contigo Perú, ¿no? Eh, y uno escucha, repito, a los políticos, empresarios, periodistas, intelectuales, etcétera, etcétera, eh, y más aún que en términos más oficiales, el próximo año se conmemora el bicentenario de la independencia del Perú. O sea, uno escucha todo el tiempo el fortalecimiento del discurso nacionalista, ¿no? Claro, de cierto fortalecimiento del discurso nacionalista, ¿no? Eh, o sea, esto es masivo, ¿no? O sea, no es simplemente una cuestión del presidente de la República con sus intervenciones. Eh, eh, Ahí estoy viendo algo acá. Ya. Con sus intervenciones, como a mediodía. No, 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 no. De que juntos, ¿cómo es? Juntos los peruanos, eh, estoy citando casi literalmente al presidente del Perú, eh, juntos los peruanos eh, podemos salir adelante. Cuando los peruanos nos proponemos algo, eh, eh, podemos salir de las mayores adversidades, etcétera, 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 ¿no? Es decir, hay otra vez esta rehabilitación de que eh, de que la nación sería una comunidad natural y sería una comunidad natural eh, plena, definida, total, cerrada, clara y distinta, ¿no? Eh, ese, y hay esta apelación constante, ¿no? Incluso con carácter moralista que se está señalando todo el tiempo, eh, 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 que los que Eh, es muy curioso, ¿no? Porque en el mundo hay tantos millones, perdón, tantos miles de muertos hoy en día por la pandemia del coronavirus y, qué sé yo, millones de contagiados, infectados y tal, o ya padeciendo la enfermedad, muchísimas personas en el mundo. Pero cuando uno escucha las intervenciones del presidente del Perú, de la Argentina, de Estados Unidos, de Francia, etcétera, etcétera, ¿por qué muertos se lamentan? Las más de las veces. ¿Por qué enfermos se lamentan? Se lamentan por los cuerpos, por las vidas y por las muertes de los suyos, ¿no es cierto? De sus compatriotas. Y los otros son otros, precisamente, ¿no? O sea, tengan en cuenta que como parte de las medidas de control eh, de la pandemia, confinamiento, etcétera, etcétera, se cierran las fronteras, ¿no? Eh, Digo, en términos sanitarios, epidemiológicos, sí, seguramente está bien, ¿no? Eh, pero digo, así como no solamente se ha impedido digamos, el transporte aéreo, sino el transporte terrestre interprovincial o interciudades, también se ha restringido eso, ¿no? Evidentemente. Em, pero lo que me interesa resaltar es la forma en que se ha convocado otra vez el discurso nacionalista,
la forma en que se ha convocado otra vez a la nación. Y digo, me parece eh, muy... me inquieta eso, me inquieta, ¿no? Eh, Porque incluso la vez pasada le escuché a una famosísima, prestigiosa historiadora peruana, a la que admiro mucho, Carmen McKeown, eh, planteando otra vez, ¿sí?, esos discursos fortalecedores del nacionalismo, en este caso del nacionalismo peruano, ¿no? Como si fuese o tuviese que ser, eh, no sé si la única, pero en todo caso la prioritaria forma de pensar, de imaginar eh, eh, lazos en común, ¿no? De pensar como si fuese la única, casi que la única forma de pensar eh, los vínculos, lo común, ¿no es cierto? O sea, esta apelación siempre a la nación, ¿no? Claro, o sea, y esta confusión, digamos, ¿no?, entre Estado y nación, ¿no es cierto? Ay, disculpen, estoy resfriado, ¿no? Pero pensemos entonces, me, 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 como me ha interesado todo el tiempo en estas videoconferencias en vivo que he dado y me sigue interesando, ¿no? Pensemos, eh, ¿de qué hablamos cuando hablamos de nación? ¿De qué hablamos cuando hablamos de nación? ¿No? Es decir, ¿qué es lo que me parece complejo, preocupante? Ay, estoy tratando de ver algo ahí. Complejo, preocupante. O sea, ¿qué es una nación? Precisamente el título de esta charla le he puesto eh, eh, Repensar la nación, ¿no? O sea, cuando nos imaginamos la nación, ¿qué creemos que es? ¿Qué tipo de identidad deseamos producir? Porque parece que producimos, intentamos producir algún tipo de identidad. ¿Qué tipo de lazo social intentamos producir cuando imaginamos la nación? ¿No? Y subrayo la cuestión de eh, imaginar la nación, ¿no? Es decir, acá me voy en fin, a acercar mucho a cierta aproximación que sobre lo nacional, o sea, sobre la nación y los nacionalismos, planteó el historiador británico Benedict Anderson a inicios de la década de 1980, en su libro Comunidades Imaginadas, dos puntos, origen y difusión de los nacionalismos, ¿no? Ese libro ha sido digamos, un antes y un después en los estudios sobre naciones y nacionalismos, ¿no? Hay otros libros, por supuesto, están los trabajos están los trabajos de Eric Hobsbawm, de Anthony Smith, los famosos trabajos desde la teoría postcolonial, de Homi Bhabha, de Partha Chatterjee, ¿no es cierto? Para nombrar algunos, solamente algunos de esos. Ay, disculpen. Eh, para nombrar solamente algunos de esos trabajos, ¿no? Eh, y en fin, posteriormente ha habido otros, no sé, así, desde otros flancos, de cierto flanco más lacaniano, los trabajos de Slavoj Žižek, de Yanis Stavrakakis, etcétera, 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 ¿no? Dios mío. Ahí estoy. Estoy resfriado, es una jarana. Bueno, entonces les decía, eh, lo primero que habría que pensar, ¿sí? O sea, un común denominador, si ustedes quieren, a partir de estas propuestas de para repensar la nación desde
Benedict Anderson, 1990, perdón, este, de inicios de los 90, yo dije de inicios de los 80, me equivoqué hace un rato, en su libro Comunidades Imaginadas, lo primero que hay que pensar, ¿sí?, es que eso que se ha dado en denominar la nación es el planteamiento de Anderson, ¿sí? Supone, ¿sí? Supone imaginarse un tipo de comunidad, ¿no? Toda nación, dice Anderson, es una comunidad imaginada. Y está eso el título, ¿no? La clásica definición que da Anderson en la introducción de ese libro es: una nación es una comunidad política que se imagina como inherentemente soberana y limitada, ¿no? Repito, una nación es una comunidad política que se imagina como inherentemente limitada y soberana. A la letra, en la traducción al castellano, se dice eso en la introducción de Comunidades Imaginadas de Benedict Anderson. Interesante esa definición. Fue muy potente. A partir de allí, en el mundo de los estudios socioculturales sobre naciones y nacionalismos, hubo un antes y un después, un boom. Cambió totalmente las formas tradicionales, liberales, marxistas, estructuralistas, etcétera, etcétera, funcionalistas y tal, de conceptualizar la nación, ¿no? El problema de esa definición de Anderson, bueno, no por el fraseo que he dicho, ¿no?, sino por la argumentación del libro entero, que tiene como 400 páginas. El problema del libro de Anderson es que no tiene, o sea, es un libro muy bueno, evidentemente, tiene ideas muy interesantes, ha tenido múltiples cuestionamientos teórico-críticos, evidentemente, ¿sí? Y al mismo tiempo se han empleado muchas sus ideas, ¿no? Sobre todo los estudios culturales o los estudios históricos vinculados con los estudios culturales, raigambre más postestructuralista, como se denomina, ¿no? Pero el problema del libro de Anderson es que no tiene una buena teoría sobre la comunidad, ¿no? O sea, el título de su libro es Comunidades Imaginadas, y lo más débil del libro es el concepto de comunidad. Muy interesante eso. Lo más débil del libro es el concepto de comunidad, ¿no? El punto es que paralelamente, no sé si Anderson tendría idea de esto que ocurría paralelamente en otras partes del mundo occidental, paralelamente a los diversos desarrollos los teóricos a partir de Anderson y de Hobsbawm y de Ernest Gellner en torno a naciones y nacionalismos, en el plano de la filosofía, ¿sí?, iban ocurriendo una serie de debates justamente en los 80s, 90s, inclusive en la primera década de este siglo XXI, iban a ocurrir una serie de debates en torno a la categoría de comunidades, ¿no? Eso es una cuestión muy interesante de tomar en cuenta. Una serie de debates muy interesantes, ¿no? Porque suponían repensar precisamente el concepto de lo común. Tengan en cuenta que comunidad viene de común, ¿no? Y tengan en cuenta que en 1989, con la caída del muro de Berlín, en 1991, con la desaparición de la Unión Soviética, lo que cae es el comunismo, en fin, lo que algunos llamarían el socialismo realmente existente. No voy a entrar en esas disquisiciones terminológicas, no me interesa eso en este instante. Lo que me interesa es que comunidad viene de común y comunismo viene de común, ¿no es cierto? Hay que tomar en cuenta que a finales del siglo XX hay también, justamente por muchas razones, entre ellas por la desaparición
del comunismo, hay toda una como reactualización de los nacionalismos en Europa del Este, en Asia, en África, nuevos nacionalismos en la propia América Latina, pero de otra índole. Eh, y también aparece desde la década de los 80 en varias partes del mundo eh, lo que podríamos denominar el comunitarismo o el neocomunitarismo, en fin. Digo, no meramente por las cuestiones de reivindicaciones de comunidades indígenas en diversas partes del mundo y diversos tipos de comunidades que apelaron al término comunidad precisamente, ¿no? Acá en el Perú utilizamos el término comunidades indígenas, por ejemplo, en términos oficiales. Y no solamente en el Perú, en América Andina, en América Latina, en otras partes del mundo, se utiliza mucho comunidades indígenas, ¿no? Y supuestamente la comunidad indígena es una comunidad, pero los de una ciudad no son una comunidad, ¿no? Entonces está el término comunidad por aquí, comunidad por allá. Y en la y en la filosofía hubo varios debates precisamente para repensar la cuestión de lo común, lo comunitario, ¿no es cierto? Eh, yo diría que sobre todo son dos flancos. Eh, por un lado está el flanco que tiene que ver con, digamos, del comunitarismo, sí, con esa etiqueta que tiene que ver con McIntyre, ¿sí? Y, y con Charles Taylor, ¿no es cierto? En fin, este famoso libro de Taylor, el multiculturalismo y la política del reconocimiento, ¿no? Se comenzó a utilizar mucho en la década de los 90 en el mundo occidental y occidentalizado, el mundo moderno, postmoderno, de modernidad líquida, como quieran llamarlo, se comenzó a utilizar el término comunidad, eh, este, y eso dio pie a que algunos filósofos pensaran la cuestión del comunitarismo, ¿no? En fin, ahí hubo toda una polémica, ¿no? Por ejemplo, entre este lado, entre McIntyre y Taylor, por un lado, y por otro lado, eh, eh, este, aunque no tenían la misma posición teórica, pero, en fin, como más emparentados entre sí, John Rawls y Jürgen Habermas, ¿no es cierto? Inclusive, ¿no? Para el caso de del mundo de la diversidad sexual, hoy en día se utiliza el término comunidad, ¿no? La comunidad GLBTIQ+. Sí. Pusieron el más para evitarse poner todo el escenario, ¿no? Cada vez aparecieron más letras, más letras, más letras, más letras. Pero el término que utiliza es comunidad, ¿no? Ese es un flanco del que no voy a hablar gran cosa, el de la filosofía comunitarista, pero que yo le llamaría un poco neocomunitarista, ¿no? Que es un poco retomar algunas ideas aristotélicas, ¿no? Algunas digamos, la ética de Aristóteles. Pero hay otro flanco, que es el que a mí me fascina, en verdad, y me parece, digamos, no importa meramente la fascinación en realidad, sino que me parece mucho más coherente, consistente en términos teóricos, en términos epistemológicos, en términos metodológicos también, que es todo un flanco que no tiene un nombre, ¿no? Pero podríamos denominar como algo así como las teorías postfundacionalistas, ¿sí? De la comunidad, ¿no? Las teorías postfundacionalistas de la comunidad, que son un poco, si ustedes quieren, como de raigambre nietzscheana, ¿no? Eh, y ahí hay toda una serie de pensadores, en fin, algunos un poco como más tímidamente, ¿no?
Georges Bataille, eh, y, digamos, un poco menos tímidamente, menos indirectamente, Maurice Blanchot, y de manera ya mucho más rotunda, más consistente, y pensando más en la categoría de comunidad, tenemos a Jean-Luc Nancy, ¿sí? El francés, deconstruccionista, ¿no? Eh, al propio Jacques Derrida, que, bueno, en fin, tuvo como ciertas intervenciones más tardías, pero sobre todo Nancy, ¿sí? Eh, y algunos pensadores, perdón, eh, algunos pensadores más bien italianos, ¿no? Específicamente dos. Mm, Roberto Espósito, fundamentalmente, sí, eh, y, eh, y Giorgio Agamben, ¿no? Entonces tenemos a Jean-Luc Nancy, tenemos, como para nombrar los más importantes, ¿no? Maurice Blanchot, Jean-Luc Nancy, Jacques Derrida, Giorgio Agamben, eh, y probablemente el más interesante, uno de los más interesantes, Roberto Espósito, ¿no? Hay algunos que podrían incluir en ese debate a algunos teóricos postmarxistas, eh, de lo que se ha dado en llamar los teóricos de la democracia conflictiva, o los teóricos de postmarxistas de democracia y conflictividad, en fin, hay varias denominaciones. Uno tiene a Ernesto Laclau y a Jacques Rancière, ¿no? Principalmente ellos dos, ¿no? Ernesto Laclau y Jacques Rancière, ¿no? Bueno, es un poco simplemente como para hacer una especie de estado de la cuestión, para que se enteren, ¿no? Si es que no conocían de esos varios pensadores, ¿no? Eh, Digamos, acogiendo estos aportes teóricos sobre la noción de comunidad, no ha habido, digamos, de raigambre como neonicheana, ¿no? Eh, y impronta postestructuralista, postfundacionalista. Eh, este, no ha habido muchas reformulaciones de esa idea este, de Benedict Anderson, eh, de que la comunidad, perdón, de que la nación sería una comunidad política que se imagina como inherentemente limitada y soberana, ¿no? Eh, me estaba olvidando de uno de estos pensadores y ensayistas muy importantes, eh, Tzvetan Todorov, ¿no? Todorov, importantísimo, importantísimo también, el escrito un montón de libros, pero sobre todo uno, ¿no? Nosotros y los otros, ¿no? Nosotros y los otros, que de los 90 también, ¿no? Él, en fin, un poco viene de otro lado, pero aporta esta visión, si ustedes quieren, postfundacionalista de la nación, ¿no? Eh, pero bueno, sea en esa perspectiva de Hobsbawm y de Anderson, o de todos esos teóricos neonicheanos, postestructuralistas de la comunidad, eh, digamos, lo que me parece fundamental, sí, es ay, perdón, quería ver una cosa, ya. Lo que me parece fundamental, sí, es pensar que lo que denominamos nación no ha sido, es, ni podría ser en caso alguno, eh, o, algo natural. Eh, claro, la palabra nación viene de natio, ¿no es cierto?, en latín, y natio es un sustantivo derivado del verbo latino nascere, ¿no?, que es nacer. Es decir, supuestamente los miembros de una nación compartirían una suerte como de común denominador por el lado de
entre comillas, cariño sanguíneo entre todos, ¿no? Un mismo origen. Eh, este, en cuanto al mismo nacimiento, un nacimiento en sentido literal del término, ¿no? Común, ¿no? O otro término que se utiliza mucho en América Latina, que es patria, ¿no? Patria que viene de pater, del padre, que todos serían hijos de un mismo padre, ¿no? Y claro, que comparte el mismo nacimiento, ¿no? El mismo padre. Y claro, si todos nacieron como hijos del mismo padre, por consiguiente, ¿qué son todos? Hermanos, ¿no? Eh, y precisamente el concepto de fraternidad que está en la consigna, en el lema central de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, acuérdense. El concepto de fraternidad es un concepto que ha sostenido al concepto de nación, ¿no? Pero repito, es una forma de imaginarse una determinada manera de encarnar el lazo en común, ¿no? Eh, es decir, el deseo de comunidad se lo ha imaginado desde, en muchos casos en la modernidad, desde la idea de la hermandad, pero de una, digamos, de una fraternidad compartida, sí, que genera un nosotros incluyente con ciertas características eh, y, y unos otros a los que se excluye permanentemente, ¿no? Ese punto es clave, ¿no? Nosotros y los otros. Eh, y nosotros, los miembros de la nación, eh, si es que somos miembros de esta nación, deberíamos cumplir supuestamente la forma en que se imagina el lazo comunitario nacional. eh, Deberíamos ser como una suerte de un solo gran cuerpo. Ese término, cuerpo. Ya no son muy en boga, pero ahora con todo esto parece que ha renacido, ¿no? Con toda la pandemia, ¿no? Y se hablaba del cuerpo de la nación, del cuerpo nacional, la nación como una suerte de gran cuerpo, como si todos fueran los partes, los miembros, las extremidades, qué sé yo, los órganos, de un solo gran cuerpo, que sería supuestamente eh, la nación, ¿no? Eh, Creo que están escribiendo comentarios, pero no puedo chequearlos en este instante. Eh, pero es esta idea de una unidad indivisa, presuntamente natural, basada en lazos, digamos, imaginados como de consanguineidad, ¿sí? Y de hermandad armoniosa, ¿no? ¿Y qué es lo que uno hace con sus hermanos? Pues se pelea. O sea, nada, o sea, no, cualquiera que tenga hermanos, una de las cosas que más hacen los hermanos es pelear, ¿no? Se reconcilian también, qué sé yo. Pero el modelo, digamos, pero el hermano es un rival, ¿no? O sea, vean la pareja, la pareja clásica, la clásica pareja de hermanos, eh, la primera pareja de hermanos que aparece en los mitos del Génesis en la Biblia, Caín y Abel. Son, eran rivales tenaces, eran rivales tenaces. Y nada, uno terminó matando al otro, ¿no? Como saben ustedes, Caín mató a Abel. Pero pudo haber sido Abel el que matara a Caín. Digo, en vez de haber matado a Abel a Caín, ¿a quién mató? A un cordero inocente, ¿no? Pero nada, o sea, finalmente, tarde o temprano iba a haber un asesinato allí, ¿no? Eh,
hay, hay ciertas feministas que, a mi juicio, equivocadamente suponen que la hermandad entre mujeres, lo que Marcela Lagarde, una famosa antropóloga feminista mexicana, denomina la sororidad, ¿no? Y que a partir de toda esta iniciativa feminista en contra de la violencia de género, esa iniciativa llamada Me Too, se dice, bueno, hermana, yo te creo, ¿no? O sea, me parece que es una distorsión, francamente, un poco, una tergiversación, digamos, un poco a conveniencia, ¿sí? Política de la hermandad entre mujeres. O sea, digo, sí, estoy de acuerdo, como lo señala Derrida en su libro Políticas de la Amistad, que, digamos, tradicionalmente, desde Caín y Abel, la la hermandad entre varones, fraternidad, frater, en latín es hermano varón, sor, en latín es hermana mujer, ¿no? En vez de decir fraternidad o sororidad, yo utilizo una sola palabra, ¿no? Hermandad, ¿no? Que ya decir hermandad parece que es decir, hablar de algo inherentemente bello, supuestamente, ¿no? Eh, eh, el lazo entre los hermanos, el parentesco de hermanos, ya, para ser más neutral. O sea, pareciera que desde cierta mirada, el parentesco entre hermanas, mujeres, eh, eh, supuestamente no pasaría por la rivalidad, sino que pasaría inherentemente por las relaciones de cooperación, de solidaridad, de ayuda mutua, etc. Todos los ideales que uno quiera meternos, ¿no? Pero lo cierto es que las relaciones entre pares femeninos y bajo el soporte del vínculo de hermanas, eh, no desaparece la rivalidad, ¿no? Eh, históricamente ha sido menos agresiva digamos, la relación de hermanos, de hermanas, que de hermanos varones, ¿no? Eh, pero, pero no ha dejado de existir rivalidad. No ha dejado de existir rivalidad. No es que, bueno, eh, ser hermano varón es ser inherentemente, no sé, un maldito, ¿no? Que solo quiere destruir al otro. Y ser hermano mujer es necesariamente ser un alma bella, un pan de Dios. No, esa es una manera francamente eh, sesgada, idealizada en el peor sentido de lo femenino, como digo, hasta de carácter neocatólico, ¿no? Bueno, como todas descienden de la Virgen María, todas son buenas, ¿no? Eh, pero bueno, ya para no desviarme tanto, el asunto es que la relación entre hermanos pasa por una relación eh, de rivalidad, como digo, pasa entre pares en general, entre semejantes, no solamente entre hermanos, ¿no? Entre semejantes ocurre, ¿no? Cuanto menos, cuanto mayor semejanza, cuanto más se obliteran las diferencias, mayor intensidad en la rivalidad entre los pares, ¿no? Eh, el problema es que esa rivalidad, ¿sí? Entre los pares, fruto de una serie de cuestiones que no voy a comentarlas mucho en detalle en este momento, eh, fruto de esa rivalidad, sí, eh, fruto de esa rivalidad, eh, han ocurrido muchas cosas, ¿no? Y para el caso de la fraternidad, la, la destrucción del otro, ¿no? Porque, porque hay una línea muy delgada entre el que es tu hermano, que rápidamente se puede convertir en tu enemigo, ¿no? Miren el caso de Caín y Abel, ¿no? Pero esa, digamos, vamos a decirlo de este modo, ese lado oscuro, ese lado oscuro del lazo entre hermanos, se oblitera en el discurso nacionalista, ¿no? Eh, si es que imaginamos el discurso nacionalista eh,
como un discurso. O mejor dicho, si imaginamos la nación desde el discurso nacionalista, como una comunidad eh, en la que no hay en ningún caso antagonismos, fracturas interiores, desacuerdos, diferencias, rivalidades, etcétera, etcétera, lo que estamos creando es una olla a presión que en cualquier momento es mal manejada, que en cualquier momento explota, que en cualquier momento estalla, ¿no? Eh, es decir, esa es una lógica en la que eh, lo que se elide es en la que lo que se está elidiendo es la conflictividad en las relaciones humanas. Que no digo que sea lo único ni per se lo más importante, ¿no? Eh, pero, pero que existe, ¿cierto? Ese es el punto clave, ¿no? Digamos de otro modo, me parece que esa política de la representación de la comunidad, digamos, de la nación en tanto comunidad imaginada, esa política de representación es una política que se construye bajo la imagen de la despolitización, ¿no? Es una paradoja interesante, ¿no? Entonces, es una política de representación de la nación, ¿sí? Eh, como mm, en la que los que participan de ese imaginario, el imaginario nacionalista, quienes participan del imaginario nacionalista, imaginan a la nación, ¿sí? Como si no tuviera nada que ver con lo político. ¿Qué quiere decir eso? Como si no tuviera nada que ver, bajo ningún término, con relaciones de poder, ¿no? Es decir, perdóname que, en fin, mi baja visión, ¿no? Eh, Como si las relaciones de poder para el discurso, para los imaginarios nacionalistas, como si las relaciones de poder eh, correspondieran únicamente a las relaciones internacionales entre estados, ¿no? En el plano público, digamos. Pero a nivel, entre comillas, privado, ¿sí? Eh, Se cree, para ese imaginario nacionalista, se cree que no hay relaciones de poder, ¿no? Es más, se cree eh, que todos son iguales, ¿no? Pero ¿quién igual a quién? ¿A quién considero mi igual? ¿A quién excluyo de la igualdad que señaló? ¿No? Eh, el que no se queda en casa no es un verdadero peruano. Eso lo ha dicho hasta el presidente, Martín Vizcarra, ¿no? Aunque la comparación que voy a hacer es muy extraña para muchos de ustedes, francamente, y sé que puede ser un poco una comparación, si ustedes quieren, un poco abusiva, pero y en contextos diferentes, pero yo me acuerdo muy bien que en de los 60, finales de los 60, más o menos, Fidel Castro, cuando largó a los homosexuales, discapacitados y demás de Cuba, eh, dijo que se los deportó, ¿no? De la peor forma los votó. Dijo, entre otras tonteras, eh, que ser homosexual era ser antirrevolucionario o contrarrevolucionario. De alguna manera, como que la homosexualidad era una manera de traicionar a la revolución, y como era una revolución nacionalista, ¿sí?
era una manera de traicionar a la patria, ¿no? O sea, ser gay... Uy, perdón. Ser gay era una forma de ser un traidor a la patria, por Dios, ¿no? Eh, o sea, el que no se queda en casa todo el tiempo, todo el día, todos los días, que es una suerte de traidor a la patria. Casi una suerte de terrorista bioquímico, ¿no? Eh, y así los han estado, eh, digamos, sutilmente ponderando también muchos representantes de la prensa en el Perú, ¿no? Eh, que, que, que no parecían simplemente periodistas, sino parecían como inquisidores, ¿no? Gente, un vendedor ambulante que se iba a vender en la calle porque se moría de hambre, y tenía que trabajar en algo para llevarlo de comida. Bueno, el periodista le decía, pero ¿por qué sale usted? Usted no es un verdadero peruano, no, ¿no? Terrible, terrible, ¿no? Eh, el asunto es que, eh, ¿por qué habría que creer que la comunidad nacional, eh, hoy en día, siglo XXI, época de la modernidad líquida, de la globalización, como dicen algunos, etcétera, etcétera, una época, entre comillas, postnacional, ¿por qué habría que seguir creyendo, como lo creímos en el siglo XIX y buena parte del siglo XX, que la nación tiene que ser la principal forma de imaginar comunidades, ¿no? ¿Por qué habría que seguir creyendo? O sea, eh, porque, porque habría que, digamos, seguir manteniendo una cultura política, un imaginario político donde consideramos, donde creemos que lo que digamos, que el fundamento cuasi religioso, ¿sí? Del Estado es esa suerte de neorreligión de la modernidad que se ha dado a llamar nacionalismo, ¿no? Eh, es una cosa impresionante, ¿no? Es toda una suerte de discurso neorreligioso, ¿no? La manera en que desde los nacionalismos se replantea eh, la nación, digamos, la nación-estado como la principal manera en que debemos tener para eh, construir y mantener identificaciones comunitarias, ¿no? Eh, y fíjense, es interesante, ¿no? Es esa o sea, finalmente se mantiene en esa concepción de Estado-nación la idea de soberanía, de poder soberano, que viene desde, en fin, la Baja Edad Media Europea, ¿no? Eh, la nación como, la idea de soberanía nacional, ¿no? Eh, que está en esa definición de Benedict Anderson, ¿no? Una comunidad política que se imagina como inherentemente soberana y limitada, ¿no? Eh, que se imagina, hay que subrayar eso. Y Anderson no deja de decir que es una comunidad política, ¿no? No es una comunidad amical, no es una comunidad fraternal, no es una comunidad de consanguineidad, de parentesco, es una comunidad política. Es un punto clave. No tiene nada que ver con la familia, con el parentesco,
¿no es cierto? Con la hermandad, con la fraternidad en particular. No, es una comunidad política, ¿no? Pero que se imagina, como, habría que corregir a Anderson, como inherentemente no política, ¿no? Es como una refamiliarización del Estado, ¿no? O sea, de una manera grosera, grosera, francamente, porque, por ejemplo, la verdad es que yo cuando escucho a muchos periodistas en la forma en que nombran a los parlamentarios, a los congresistas, es los padres de la patria. O sea, más nacionalista tradicional no puede ser esa denominación. Un congresista, bueno, si es papá, o sea, si tiene o no tiene hijos, da igual. O sea, es más, muchos congresistas son mujeres y ni siquiera serían padres, sino madres. Y muchos congresistas no tienen, no tienen hijos, o sea, pero es esa idea, ¿no? De que padres de la patria, o sea, ¿cuáles son sus hijos? Simbólicamente hablando, sus hijos son los ciudadanos, ¿no? Pero además como hijos menores de edad, ¿no? Debe el peor sentido, ¿no? Eh, entonces, claro, y el padre más importante de esos padres es el presidente de la República, ¿no? Eh, y qué sé yo, y uno tiene a Martín Vizcarra que los mediodías habla a los peruanos como si fueran sus hijos niñitos, francamente. Entonces es una cosa impresionante, ¿no? O sea, no habla, eh, digamos, la mayor parte de quienes le escuchan son adultos, ¿no? O sea, la mayor parte de veces es un speech paternalista, ¿no? Es un speech absolutamente paternalista, el de Vizcarra, ¿no? Eh, y los medios reclaman esa posición. El padre de los padres de la patria, el presidente, y toda la gente del poder ejecutivo. Los congresistas, padres de la patria, ¿no? Eh, porque hay esta concepción de que la patria, la nación y tal, no sería una comunidad política, sino que sería una suerte como de familia extensa o extendida, ¿no? Sí, sería como una suerte de familia extensa, la, la, la nación o la patria. Eh, y que eh, repito, y que supuestamente sí, no habría relaciones de poder entre entre los que participan de eso, ¿no? Y claro, además la idea es que los que participan de la nación se sienten propietarios de un territorio, ¿no? Bueno. O sea, está un poco esta exaltación de la idea de lo propio, ¿no? Eh, o sea, hay una exaltación de lo propio, familiarizado, naturalizado, porque se cree además que falsamente se cree que la familia no es una institución social, sino es un hecho natural, ¿no? O sea, es una cosa tremenda, algo que no lo dije todavía, pero ya, bueno, lo dije, ¿no? O sea, como si las relaciones de parentesco fuesen un suceso natural de los seres humanos. Y no, también son creaciones socioculturales e históricas, contingentes, se pelean con las hegemonías y las universalidades, en fin. Pero son creaciones sociohistóricas, las familias, son instituciones sociales, ¿no? No son hechos naturales. No tiene nada que ver con la sangre. Además, cuando se habla de la sangre en esos discursos, sangre peruana corre por mis venas, que es una guachafada absoluta, o sangre argentina, o sangre brasileña. Nada, la sangre no es ni brasileña, ni argentina, ni peruana, la sangre es la sangre, punto. Los médicos tienen sus formas de clasificarla, ¿no? Por RH
negativo, positivo, de tipo A, B, o no sé, no soy médico. Ciertos tipos de células que los linfocitos, que el plasma, que los glóbulos rojos, bla, bla, no sé, no sé. ¿Qué tiene que ver todo eso con las identificaciones nacionales? Nada, ¿no? O sea, se biologizó la forma en que, o sea, la imaginación de la nación se biologizó. O sea, desde el siglo XIX, ¿sí? Hubo una biopolítica de la nación. Es decir, se produjo un imaginario sobre lo nacional sobre la base de una biologización, además de una biologización mitológica, ¿no? Una biologización, una sanguinificación, porque es la apelación a la sangre, pero no se habla de todas las cosas biológicas tampoco, ¿no? Y en algunos casos, en el caso del siglo XIX, del siglo XX, se apeló a la raza, acuérdense de toda esa ficción retrucha de la raza aria para el nazismo, ¿no? Que obviamente nunca existió ninguna raza y menos en la raza aria, ¿no? Y, y menos aún en el contexto germánico, o sea, en el contexto germánico nunca, ¿qué tuvo que ver el concepto ario en el mundo germánico? Nada. El concepto ario tuvo que ver algo, el concepto, no los arios. El concepto de lo ario tuvo que ver con el mundo de la India, el mundo de Irán, Persia, por ahí. Esa zona del Asia. No tuvo nada que ver con el mundo germánico. No existe la, entre comillas, raza pura, superior de los arios y toda una serie de ficciones de lo peor que crean los nazis y neonazis todavía hoy en día, ¿no? Eh, pero es una biología mítica la del nacionalismo, ¿no? Ni siquiera es la biología seria, digamos, de hoy en día, ¿no? La biología nacionalista, ¿sí? La biología nacionalista es una mamarrachada, digamos así, a partir de una serie de ideas acerca de sustancias corporales que existieron en los albores de la biología moderna, entre los siglos XVII y XVIII, con algunos elementos de la biología más moderna todavía del siglo XIX, y vinculadas con las ideas de Gobineau, sobre el concepto biológico de la raza, que ya la biología de las últimas décadas en el mundo ha demolido el concepto biológico de la raza que había en el siglo XIX, ¿no? Y el discurso nacionalista, que todavía predomina hoy en día, que tiene mucho, mucho, mucho de decimonónico, demasiado de decimonónico tiene el discurso nacionalista, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Entre otras cosas, que tiene toda esa impronta positivista, evolucionista, ¿no? Que supuestamente hay una evolución natural de los grupos étnicos a nivel mundial, donde están los superiores, los inferiores, y, y digamos, y los nacionalistas de cada nación creen siempre que su nación es la privilegiada. Siempre. Creen que su nación es la privilegiada por, por la naturaleza, por Dios, porque Dios le cambió de nombre en la gloria y le puso Perú. Acuérdense del vals criollo, ¿no? ¿No? O sea, qué maravilla que nos ha dado la naturaleza, qué maravilla que nos ha dado Dios. Una combinación increíble entre discurso providencialista, religioso, obvio, la divina providencia, y discurso biologicista, pero del siglo racialista, evolucionista del siglo XIX. Del siglo XIX. Estamos en el siglo XXI, ¿no? O sea, ¿cómo? Para que se den cuenta que la historia no es lineal, pues. La historia no es lineal. Estamos en 2020, pero hay una serie de elementos sociopolíticos, socioculturales, en fin, de varios siglos atrás, que de manera
extrañas, complejas, tensas, están coexistiendo en la actualidad. O sea, decir que estamos en 2020 es eso, nada más es un decir. Eh, pero no es que eso implique ninguna evolución ni nada por el estilo, ¿no? O sea, sustancialmente, digo, los discursos nacionalistas se habían un poco deteriorado bastante, los discursos nacionalistas se habían deteriorado bastante con toda la globalización y tal, ¿no? Pero pareciera que, repito, hay estas coyunturas, ya tengo que acabar porque es súper tarde, ha sido la posibilidad, sí, este, ha sido la posibilidad, esta coyuntura, para replantear ese discurso decimonónico nacionalista, ¿no? Eh, habría que, o sea, de repetir algo profundamente conservador y viejo, ¿no? Lo viejo no tiene que ser conservador, digamos, ¿no? Pero en este caso, viejo y conservador, ¿no? Eh, y, y si ustedes piensan bien, por ejemplo, hay como un común denominador en el pensamiento crítico social peruano, desde Manuel González Prada hasta Gonzalo Portocarrero y Carmen McEvoy. Digo, lo digo con, no, a pesar de que Gonzalo Portocarrero, que en paz descanse, siempre ha sido ese y seguirá siendo mi maestro, ¿no? Y le sigo teniendo, a pesar de que no esté vivo, evidentemente, pero queda su obra sociológica, le he tenido, le tengo y le seguiré teniendo siempre un profundo respeto, una profunda admiración, como intelectual, como persona, etcétera, etcétera. ¿No? Eso no es una cuestión personal, ¿no? O sea, Manuel González Prada, Mariátegui, Jorge Basadre, Víctor Andrés Belaúnde, Daniel La Torre, bueno, tenemos un salto, Garrocha, eh, Julio Kotler, ya clase Estadio Nacional del Perú de 1979, ¿no? Eh, este, ay, Dios mío, se me dio el nombre del desborde popular, José Matos Mar, Carlos Iván de Gregori, que también es lo máximo, pero nada, igual, Gonzalo Portocarrero, Carmen McEvoy, etcétera, etcétera. Se pareciera que, o sea, he nombrado a varios pensadores, pensadoras, bueno, la única mujer que he nombrado ha sido en realidad Carmen McEvoy, este, varios pensadores, desde final del siglo XIX, ¿sí? González Prada, hasta el siglo XXI, ¿no? Poco más de un siglo, que tienen, o sea, después de la guerra con Chile, o la guerra del Pacífico, que sería la denominación más precisa, ay, disculpen que, qué horror, qué falta de charm, el mío, discúlpenme, no era mi objetivo estar resfriado en este momento, ¿no? Así que pero es un horror estar estornudando en una transmisión en vivo y limpiándome las narices. En fin, horroroso. Pero un común denominador en estos pensadores es que en el Perú nunca hubo una verdadera nación, ¿no? Y es más, algo común, por ejemplo, a Mariátegui y a Kotler, ¿no? Es que nunca tuvimos una verdadera clase dirigente, verdaderamente nacionalista. Hay que peruanizar el Perú, ¿no? Eh, hoy en día ya no se diría clase dirigente, ¿no? Suena como muy viejo ese lenguaje, muy mariateguista, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy ya se diría clase política o clases, no sé qué, empresariado, en fin, pongan los términos que quieran, pero siguen siendo las mismas ideas, ¿no? Eh, pero, claro, debería haber como ciertos grupos humanos, presuntamente, digamos, superiores, disque superiores, de élite, ¿no? O sea, toda la psicología de masas, ¿no? Evolucionista, inicio del siglo XX, líderes, por utilizar un término más del emprendedurismo actual,
líderes sociopolíticos que den claridad al Volk, como se dice en alemán, al pueblo, del, ese pueblo que es la nación. Y esto lo convirtieron también las izquierdas en el Perú, ¿no? O sea, no digo las izquierdas de ahora, sino ciertas de las décadas anteriores, ese proyecto de izquierda que fue la Izquierda Unida, o las izquierdas levantadas en armas, en el caso del MRTA, ¿no? Área teísta, al igual que Izquierda Unida, o Sendero Luminoso, que probablemente a varios de ustedes les parecerá un horror que diga que Sendero Luminoso era de izquierda, no, Sendero de izquierda, eso era terrorismo, nada, de izquierda. Izquierda terrorista, totalitaria, autoritaria, como quieren llamarla, pero izquierda, ¿no? Como si ser de izquierda fuese sinónimo de ser bueno, y claro, como los terrucos eran malos, entonces no podemos llamarles de izquierda, porque nosotros los de izquierda somos tan buenos, ¿no? No, eso es, como decía Gonzalo Portocarrero, es partir de la arrogancia moral de la izquierda, ¿no? Partir de la arrogancia moral de la izquierda. Pero el punto es que está esta especie de idea de que, si hubiéramos sido, yo me acuerdo, Mariette tiene un argumento espantoso, o sea, profundamente conservador, o sea, un horror, realmente como para agarrar los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana y nada, botarlo a la basura, o sea, así totalmente, ¿no? Que dice, y que se ha vuelto sentido común, ¿no? Si quienes nos hubieran conquistado no hubieran sido los españoles, sino los ingleses, todo hubiera sido mejor. O sea, más colonialista no puede ser, más imperialista no puede ser en ese sentido, ¿no? Claro, siempre se le excusa, no, que Mariátegui, bueno, así como Marx se equivocó, bla, 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 bla. Pero el punto clave que me interesa señalar, ¿sí? Es que pareciera que hay como una obsesión, ¿no? En el pensamiento social peruano, de que para realizar los ideales positivistas y evolucionistas, desarrollistas del siglo XIX-XX, hay que seguir imaginando que somos una nación, ¿no? Eh, yo me acuerdo que cuando vivía en Ecuador hace varios años, algún tiempito, yo me llevaba mucho mejor con mis amigos que quiero tanto, que no sé si estén conectados allí, de Colombia, de México, y demás países de América Latina. Me llevaba mucho mejor con ellos que con mis compatriotas peruanos, ¿no? Que lo único que tenía en común era el tener en el DNI que nacimos en el Perú, un lugar que dice que queda en el Perú y ese tipo de cosas, ¿no? Me acuerdo también que, creo que fue el año pasado, ya no me acuerdo bien, algo que yo lo cuento en mis clases en la universidad, que, en fin, estaba con mi madre, con mis hijos, estábamos yendo de un lugar a otro en la ciudad. Nos tocó un taxista peruano, y que, en fin, de esos que reniegan todo el rato y se quejan del tráfico y que te quieren hablar y no te dejan hablar con tu familia, ya, esos taxistas. Y estábamos detenidos en un semáforo, me acuerdo claramente, Javier Prado con Petit Ars, y no sé, algún vendedor ambulante venezolano ofreció algo y se enojó el taxista peruano con ese vendedor ambulante venezolano, y no sé qué. Ya, el semáforo estuvo en verde y el taxista comenzó a renegar de los venezolanos y dijo, estos venezolanos vienen a... Todavía nosotros que les hemos dado nuestro suelo, nuestro territorio, nuestra tierra, no me acuerdo el término exacto que dijo el taxista, ¿no? Yo le dije al taxista, ¿ah, sí? Ah, qué interesante. ¿Y qué? ¿Y usted ha comprado el territorio peruano? ¿Sí? ¿Usted es dueño del territorio peruano? Se quedó un poco... ¿Es dueño de la ciudad? Ni de su casa era dueño. O sea, digo, ¿qué significa ser dueño de algo, propietario de algo?
sea propiedad privada o propiedad pública, propiedad individual o propiedad colectiva, me da igual. Sea que se ponga a su majestad el yo individual o a ese yo engordado que es el nosotros, en contra de los otros. Por más que sea un nosotros diverso, como dice Carlos Iván de Gregori, el nosotros diverso. Sí, puede ser muy diversos en nosotros. Y los otros, ¿no? Siempre están desestabilizando. La alteridad siempre está desestabilizando, ¿no? Y el discurso nacionalista siempre se ha buscado inmunizar, ¿no? Respecto del extranjero, del foráneo, del ajeno, del intruso, ¿no? De lo impropio, de lo que no es propio, que es lo que desestabiliza. ¿Cómo pensar? Es la óptica, digamos, planteada por Nancy, Espósito, Gamen, etc. En una comunidad no fundada sobre lo propio, sino sobre lo impropio. Lo común, no como sinónimo de lo propio, sino como lo impropio, que expone al sujeto a la alteridad, ¿no? Donde el ser y estar con el otro, obvio, es constitutivo a cualquier identidad personal o colectiva, ¿no? Eso me parece clave. ¿Cuánto queremos en los nacionalismos inmunizarnos del extranjero, del otro? Y cualquier otro puede ser el intruso no nacional para el discurso nacionalista, ¿no? O sea, porque no es una cosa fija, por más que se imagine como fija, sino que está siempre, ¿no? Cuanto más intentan cerrarse las fronteras imaginarias de la nación, ¿sí? En una pista, en una vereda, en cualquier parte, ¿no? Las fronteras son imaginarias, ¿no? Los que se sienten identificados con el discurso nacionalista para construir comunidades de esa manera, están todo el tiempo demarcando fronteras, ¿no? ¿Quiénes son los verdaderos miembros de la comunidad nacional? ¿Y quiénes no son los verdaderos miembros de la comunidad nacional? ¿No? ¿Quiénes son los impostores y quiénes son los verdaderos? También se basa en una creencia absolutista de la verdad, quienes poseen la verdad y quienes no poseen la verdad, ¿no? Los identificados plenamente con la nación poseen la verdad. Los iluminados por Dios, la naturaleza, quién sabe qué, ¿no? Pero está toda esa idea de inmunizarse de ese potencial enemigo, esa amenaza latente, inminente inclusive, que es el que no pertenece a mi nación, ¿no? Y ya no son solamente por fuera de las fronteras físicas del territorio nacional, sino en cualquier parte del, entre comillas, territorio nacional, que supuestamente sería propiedad del Estado-Nación. Pero el Estado-Nación no es una persona. Supuestamente los propietarios son personas. Y el Estado-Nación no es una persona. Y es una forma en que imaginamos a las naciones-Estado como personas. A el Perú, la Argentina, como una persona, ¿no? Está esa famosa canción de Chabuca Granda sobre el Perú, que es una canción muy bella y eso. Pero ¿cómo concibe Chabuca Granda al Perú? Como un varón. Entonces, el Perú, a diferencia de la Argentina, ¿no? Es un varón, ¿no? Además, androcéntrico, patriarcal, machista. No puede ser, ¿no? Ay, ¿no? Pero además es claro, en el caso Te amo Perú, se llama el vals de Chabuca Grande de los 70, ¿no? O sea, supuestamente el Perú es un varón medio sonso,
una monse, diríamos en jerga peruana, ¿no? Que no se da cuenta que la costa, la sierra y la selva, lo que la geografía tradicional peruana considera que son las tres regiones geográficas fundamentales del territorio peruano, la costa, la sierra y la selva son como mujeres que se le ofrecen para la seducción. Y el Estado peruano, el Perú, todo masculino, supuestamente es poco hombre, poco masculino, y no la seduce bien, no se coge a costa, sierra y selva. A veces la costa, la sierra y la selva, ¿no? O sea, pero hay esta idea de que es como una persona, ¿no? Pero no es una persona, ¿no? No es una persona. Inclusive cuando decimos la comunidad, es una abstracción. O sea, la nación no existe por ningún lado, ¿no? Así como la sociedad tampoco. Voy a la calle y busco la sociedad, busco el Perú, no está por ningún lado, ¿no? Son abstracciones eh, que creemos que son tangibles y nada, y tenemos medios para imaginárnoslas y crearlas como reales. Pero no es que per se sean reales, es que per se nada es real, digamos. Lo real es un producto de las formas en que imaginamos, simbolizamos el mundo, no sé, lo enunciamos, ese tipo de cosas. Nos representamos, qué sé yo. Producimos la realidad desde las representaciones sociales, digamos, simbólicas, imaginarias, sociohistóricas. Desde ahí producimos lo que llamamos la realidad de los hechos. Incluida la nación, ¿no? El conjunto de personas que habitan en el Perú, ¿no? De los nacidos, por eso nación, viene de nacimiento, de los nacidos en el mismo territorio. ¿Y qué? O sea, digo, o sea, ¿cómo que el mismo territorio? Porque las fronteras, nada, los límites los ponen ciertos humanos allí, como dicen en Colombia, la raya. Viene un tío ordenado por gente del Estado, y dice, ¿sabes qué? Ponte una raya para separar ese lado y este otro lado, ¿no? De este lado Colombia y este lado es Ecuador, digamos. De este lado Perú y este lado es Ecuador, ¿no? La raya. Y todo eso, digamos, en términos geográficos, esto es una continuidad, o sea, no... o sea, la geografía natural no obedece a la imaginación político-nacionalista de fronteras, de los estados-nación, no tiene nada que ver, ¿no? Es más ridículo, imagínense, establecer límites, entre comillas, territoriales nacionales a nivel del mar, y peor aún, el aire, ¿no? El aire se mueve de aquí para allá, el agua se mueve, los peces, los pájaros, ¿no? O sea, no hay un pájaro peruano y un pájaro chileno, un pájaro brasileño y un pájaro boliviano, no tiene sentido eso. Las aves migratorias van por aquí, por allá, los peces, el agua, el aire, los rayos del sol, por último. O sea, los elementos químicos pasan de un lado a otro. ¿Qué tiene que ver todo eso con fronteras nacionales? Son creaciones culturales, políticas sobre todo, económicas también, obvio, no vamos a tapar el sol con un dedo, ¿no? Pero que una vez que se instalan con tanto poder que se naturalizan, no sé, que pasan piola, pasan como si fuesen cosas naturales y no artificios humanos.
digamos, creados socialmente, políticamente, económicamente, en ciertas condiciones históricas, bajo ciertas circunstancias humanas, demasiado humanas. Ese es un punto clave, ¿no? Eso queremos, digo, para el mundo y para el planeta Tierra, ¿no? Lo planteo así, decir el mundo es incorrecto. Para los mundos, como lo dijo Judith Butler en una conferencia en vivo que dio ayer desde el canal de la UNAM, que estuve escuchando, ¿no? Esa distinción entre los diferentes mundos que habitan en el planeta Tierra, ¿no? Los mundos que habitan el planeta Tierra. No mi nación, meramente. ¿Por qué tendría que dolerme más la muerte de un peruano que la muerte de un chileno? ¿Por qué? ¿Por qué tendría que dolerme más? Eh, 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 ¿Por qué tendría que dolerme más el hecho, digamos, los enfermos por el coronavirus en el Perú que los enfermos del coronavirus de Paraguay? ¿No? Digamos, a la mayor parte, pero a casi todos los que han muerto por el coronavirus en el Perú no los conozco, no los conocía, y obviamente ya no los conoceré, ¿no? Son tan desconocidos para mí como los muertos en cualquier parte del mundo. Mi, Roberto Juarros decía en algún poema de la primera poesía vertical de finales de la década de los 50, con eso termino: mientras estés haciendo cualquier cosa, alguien está muriendo. Más allá de tu deseo de morir con exclusividad, alguien está muriendo. Si te preguntan sobre el mundo, tú siempre di solamente: alguien está muriendo. No un peruano está muriendo. No alguien de, entre comillas, los míos está muriendo. Alguien, cualquiera, cualquier otro, una otredad radical, ¿no? Quizás aquel al que mi grupo, entre comillas, de mi grupo, consideraba enemigo o adversario, se murió, y esa muerte, digamos, desestructura mi existencia de vida en este instante, ¿no? Porque ante todo está en tanto prioridad, ¿sí? La muerte y la vida del otro, ¿no? Claro, con eso no estoy diciendo que la vida y la muerte propia no valga nada, ¿no? Sino que, como decía el viejo Rimbaud del siglo XIX, Arthur Rimbaud, el poeta francés, ¿no? Je t'en autre, ¿no? Yo es un otro, que se traduce mal como yo soy otro, ¿no? O yo es otro. El yo es un otro. Yo es un otro, ¿no es cierto? Yo soy un otro para mí mismo y para los otros, ¿no? O sea, alguien está muriendo, ¿no? No solamente mis semejantes, mis próximos, mi prójimo, ¿no? No. El, entre comillas, intruso, el entre comillas extranjero, el entre comillas foráneo, el entre comillas ajeno, el impropio, ¿no? Aquel que siempre será, en el fondo, inaccesible, inapropiable, y con el cual el vínculo será posible en su imposibilidad, ¿no? Bueno, creo que he hablado demasiado, hora y media.
Eh, Hay, no sé, yo estoy acá, no sé si hay comentarios, ¿no? No sé si hay preguntas. Yo estoy transmitiendo este, en vivo, pero desde otra aplicación. Uy, no sé si hay comentarios. Ujú. Em, bueno, a ver, no sé. La primera vez que utilizo esta aplicación, que es el StreamYard, que me lo recomendó mi amigo Florentino Díaz, ¿no? Ay, creo que sí, me han dejado algunas. Perdón que me acerque mucho, pero tengo una discapacidad visual. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Qué rara es esta cosa. Ah, bueno. Saludos, profesor. Bueno, siempre mis alumnos. Ah, Víctor Andrés Urquiaga, acá el papá de Ignacio. Ay, Dios mío, no. Quiero contestarle, pero algo pasa con esto. Show. A ver. Estoy aprendiendo a utilizar esto. Disculpen que soy un poquito torpe. Ay, no sé, no distingo. No distingo. ¿No? Eh, bueno, no sé. Me encantaría tener la posibilidad de responder estos comentarios, pero por el momento no me es posible. Voy a contestarlos en diferido, cuando ya se cuelgue, se sube el video, ¿ya? En fin, collos de mis limitaciones visuales, ¿no? Ahí me han hecho una pregunta, pero bueno, no puedo responderla, ¿no? No porque no quiera, sino porque, repito, mi discapacidad visual finalmente me trae algunas limitaciones, ¿no? Bueno, eh, he procurado no ser tan teórico, ¿no? Al inicio igual di bibliografía, ¿no? Este, Igual vamos a hacer una siguiente transmisión en vivo del próximo sábado, donde hablaré más sobre el concepto de comunidad, que ahora nada, lo he esbozado un poco, pero no he hablado gran cosa, ¿no? Hablo de la nación, hablo un poco de la idea de comunidad, pero sí me interesa hablar de más largo. Entonces, la siguiente transmisión en vivo será, así como la de hoy fue repensar la nación en tiempos de cuarentena, la siguiente será repensar la comunidad en tiempos de cuarentena, ¿no? Digamos, la próxima videoconferencia en vivos, este, una prolongación de esto, ¿ya? Un complemento. Pero bueno, les agradezco a los que han estado conectados, a los que han puesto likes, a los que han hecho comentarios. Ha sido una experiencia muy grata y bueno, están siendo experiencias muy gratas en general. Eh, les, les abrazo a la distancia, no mucha distancia, porque la mayor parte de los que me escuchan están acá, están en el Perú y en Lima. Voy a ver si puedo leer. Ay, no puedo. Me es muy difícil, me es muy difícil. Ya me van a disculpar que voy a contestar a las preguntas, pero después. Un abrazo, chao, que les vea bonito, adiós. A ver, vamos a ver cómo se cierra esto. A ver.